hemos visto, amigos, además del acuerdo comercial con la Unión Europea, otro de los temas que marcará la agenda legislativa en el Pleno de la Asamblea la semana entrante tiene que ver con el primer debate del proyecto de ley para evitar la especulación en el valor de las tierras y fijación de tributos, urgente en materia económica. Uno de los aspectos que ha sido observado alrededor de esta propuesta tiene que ver con la supuesta falta de bases técnicas para la fijación de la franja exenta para el pago del tributo, así como de la base imponible. Al respecto vamos a dialogar en nuestra entrevista de hoy. Virgilio Hernández, doctor en jurisprudencia, exasambleísta constituyente de Montecristi, asambleísta de Pichincha por Alianza País, presidente de la Comisión del Régimen Económico. Asambleísta Hernández, bienvenido a TVL Noticias. Siempre un gusto. Lo hemos visto participar, si se quiere, de manera activa también en el tratamiento de este proyecto de ley que justamente se da al interior de la Comisión de Gobiernos Autónomos y mucho énfasis se ha hecho en la pertinencia de esta propuesta. ¿Por qué? A ver, yo creo que esta es una ley justa, porque cuando se mira el tema del suelo hay que verlo en su integralidad, es decir, no puede dejar de reconocerse que todavía gran parte de las familias ecuatorianas no poseen vivienda y que muchas de las familias ecuatorianas que poseen vivienda no tienen servicios básicos de agua potable y alcantarillado. Me parece que este es un tema del que hay que partir. Cuando se dice, por ejemplo, que no hay sustentos técnicos, uno tiene que ver lo que ya la cumbre de Hábitat 1 hace 40 años en Vancouver, en 1976, recomendaba que los estados tienen que hacer esfuerzos para captar la plusvalía que se genera por la inversión estatal. Esto se repitió en 1996, acaba de ser materia de debate en Hábitat 3, de tal forma que esto ha estado en el marco de la discusión, no ahora, los últimos 40 años. Ha sido una recomendación y también en base a esas recomendaciones es que sí se ha establecido la normativa, porque hay una normativa en el COTAD en este momento precisamente sobre la ley de plusvalía. Justamente, asambleísta, hacia allá quería llegar antes de hablar de estos cuestionamientos que se han formulado alrededor de las bases técnicas, si existen o no, y si se consideraron en este informe para primer debate. Se ha manifestado que ya existe regulación al respecto, que ya existe normativa justamente en lo que tiene que ver con el tema de plusvalía, con el tema del valor de las tierras y demás, y es por ello que se ha manifestado que este proyecto de ley, sectores de oposición han manifestado que este proyecto de ley en realidad no garantiza que se evite la especulación en el valor de las tierras, que sería un impuesto sobre impuesto, por lo cual inclusive han demandado el archivo de la iniciativa. No, mire, ¿qué es lo que pasa en general con los impuestos que tenemos a nivel de los gobiernos autónomos municipales? Que son poco eficientes. Fíjese usted que ahora, en el año 2016, todavía el promedio de dependencia de los municipios del presupuesto general del Estado es aproximadamente del 80%. Es decir, los municipios, es un promedio, obviamente, las grandes ciudades esto no es así, pero el promedio es del 80% de la dependencia de los recursos del gobierno central en los municipios, que son los que por mandato de la propia ley y porque además así viene desde la ley de régimen municipal, pues son los que mejores instrumentos tienen para recaudar recursos. No se diga qué pasa con los consejos provinciales. El nivel de dependencia de los consejos provinciales es por encima del 95% en promedio. Y de las juntas parroquiales prácticamente viven de los presupuestos que son generados desde el gobierno central. Entonces, tenemos ahí un problema, que es que incluso en los gobiernos autónomos municipales, que hay instrumentos para poder, como usted señala, captar la plusvalía, no se lo hace de una manera eficiente. ¿Por qué? Porque hay un problema con los catastros. Aquí está el problema. Pero allí entonces no es un tema de falta de regulación en ese sentido. Vea que ya la ley establece la obligatoriedad de plantear y de actualizar los catastros. Y no se ha realizado porque hay de alguna manera como una especie de beneficio también de mantener los catastros sin la adecuada actualización. Porque eso permite a los gobiernos autónomos locales seguir dependiendo del gobierno central. Porque
Los gobiernos autónomos, por ejemplo, no asumen el compromiso político que significa poder actualizar los catastros. Pero y insisto, por otro allí lado, ¿no es los un problema ciudadanos... de falta de regulación y control en ese ámbito? Déjeme terminar la idea y le Claro respondo. que sí. Por un lado, las autoridades no se ven obligados a tomar decisiones que a veces no pueden ser del agrado, digamos, de la gran mayoría de ciudadanos. Y por otro lado, también los ciudadanos, como tenemos una especie de subregistro, de alguna forma se ve beneficiada de tener esos catastros que no responden a la realidad. Este es un problema que existe. El segundo tema es que a pesar de los instrumentos que ya tienen los municipios, no se ha podido combatir la especulación del suelo urbano. Aquí es un problema central. Yo no entiendo cómo ahora, por ejemplo, desde autoridades municipales hasta representantes de gremios, como las cámaras dicen, archiven el proyecto, sin más. Como si no se presentasen, como si no se hubiesen presentado efectivamente problemas, como si no se habría visto que en el país los terrenos, sin ninguna inversión privada, simplemente por el hecho de que se beneficiaron de una obra pública, subieron de precio 3, 4 veces. Y eso precisamente, esa especulación del suelo, afecta a la posibilidad de que familias de sectores medios, de sectores populares, incluso de un nivel más alto, no puedan acceder a vivienda. Entonces, es increíble cómo no se puede ver el tema de manera integral. El día de ayer, asambleísta, durante la sesión de la Comisión de Gobiernos Autónomos, donde en efecto se aprobó este informe, hubo al menos dos posturas que coincidían. De un lado, el asambleísta Henry Cucalón, del Partido Social Cristiano, y de otro lado, la concejala de Quito, Daniela Chacón, que manifestaban que el problema está con este proyecto de ley que meten a todos en el mismo saco, esos eran los términos que utilizaban, y que no se determina o define con claridad quiénes en efecto provocan estas situaciones de especulación de quienes no. Al final del día todos terminarán pagando el impuesto. No creo que sea así. Me parece que ahí no hay un conocimiento profundo de lo que ha pasado en las ciudades, o a su vez hay también la defensa de determinados intereses. ¿Cómo no van a poder conocer, por ejemplo, en Guayaquil, que el haber generado cierto tipo de obras y que luego se haya comprado los terrenos aledaños a cierto tipo de vías, como por decir algo la perimetral, ¿sí?, permitió la especulación del suelo urbano, que ese suelo urbano se multiplique por 4, por 5, por 6, y eso encareció el costo de las viviendas? ¿Cómo quien es una autoridad aquí en Quito no puede mirar que la estrategia aquí en la ciudad de Quito durante los años 70 y 80 fue precisamente que el capital financiero inmobiliario lo que hizo es poner como cabeza de playa centros comerciales? Luego de que se planificaba el desarrollo de ese centro comercial, se compraba los terrenos aledaños. De alguna forma, articulación con el municipio, se realizaban obras, se extendían vías, alcantarillado, agua potable. ¿Sí? ¿Qué pasó con esos terrenos? Que el valor de esos terrenos subieron y se multiplicaron, y se encareció de esta manera el suelo. Aquí ha habido prácticas especulativas. El capital financiero inmobiliario ha hecho de esta falta de control sobre la especulación un mecanismo a través del cual se han acrecentado sus riquezas, pero al mismo tiempo, eso es una cosa importante, se privatizaron las ganancias. Y con esa privatización de las ganancias a favor de ciertos sectores financiero inmobiliario, se impidió que los sectores populares y los sectores medios tengan acceso a la vivienda. Este proyecto no perjudica a la mayor parte de ecuatorianos y ecuatorianas, sino básicamente a quienes ataca es a los especuladores. Asambleísta, tomando en cuenta esto que usted manifiesta respecto del sector financiero inmobiliario, entonces, ¿cómo se entiende? Y esta era la pregunta el día de ayer, ¿cómo se entiende que ellos hayan quedado excluidos del pago del impuesto en este informe para primer debate? Yo creo que ese es uno de los temas que efectivamente tiene que debatirse, porque muchas veces esta especulación del suelo está generada por también quienes son promotores inmobiliarios, desde luego. Eso es de los temas que tiene que discutirse. No obstante, estarán exentos del pago del tributo. Pero le digo, este es de los temas que tienen que discutirse. Sí. ¿Por qué van a estar exentos? Y si están exentos, ¿cuáles van a ser los controles que permitan identificar cuál fue el valor en que compraron y cuál fue el valor en que vendieron? Si es que no hay la posibilidad de excluirles, por lo menos debería haber disposiciones claras a través de las cuales la superintendencia, que tiene la responsabilidad de regular sobre el ordenamiento y
uso del suelo tenga que vigilar que no existan prácticas especulativas. Es al menos lo que deberíamos poner. Yo no entiendo y realmente me desconcierta ese afán voraz, rentista de ciertos sectores, como por ejemplo de las cámaras de la construcción, ¿sí? Es un apetito voraz, porque ellos están excluidos y a pesar de que están excluidos, vienen y dicen que están en desacuerdo, en contra del proyecto. Solo demuestra que para ciertos sectores en el país hay un rentismo absoluto. Solo quieren beneficios, beneficios, beneficios por parte del Estado. Y luego, cuando se trata por lo menos de controlarles, ¿sí? Ahí en cambio rechazan cualquier tipo de intervención del Estado. Eso es equivocado. Así no se puede construir una sociedad democrática. Esta ley tiene algunos elementos que podrían ser vistos también desde la perspectiva constitucional. El principio de igualdad es uno de ellos. El que con esta ley se establece una interrelación entre dos elementos básicos del vivir contemporáneo, que es, por un lado, la democracia liberal, de que yo puedo comprar y hacer lo que a mí me plazca, pero también el constitucionalismo, que es precisamente la regulación de todo tipo de poder, también del poder que tienen en este caso los grupos financieros inmobiliarios. Esto es fundamental entender. Con este proyecto creo yo que se puede contribuir a, por un lado, abaratar los costos de la vivienda, dejar de que se especule con el suelo y al mismo tiempo poder avanzar a que en las ciudades exista efectivamente dotación de agua potable, de alcantarillado. No mirar el tema en su integralidad es no comprender adecuadamente la problemática que está atrás de este importante proyecto. Correcto, asambleísta Hernández. Ahora, sobre lo que yo refería en la presentación de esta entrevista, lo que tiene que ver con las bases técnicas, se había manifestado también durante la jornada del día de ayer que no se habrían considerado los suficientes elementos técnicos para determinar las cifras, en este caso que están establecidas para la franja exenta, así como también para la base imponible para el pago del tributo. Allí, por ejemplo, se planteaba por qué establecer estos 25 salarios básicos unificados y que no sean montos superiores, 48, 60 salarios básicos unificados. El asambleísta Richard Calderón manifestaba que este podría ser un tema todavía que amerite cierto análisis. ¿Qué dice usted? Como usted sabe, Belkis, mientras el proyecto no esté aprobado, está es sujeto de cambios, a discusión. Ajá. Y yo tengo que reconocer dos cosas. Primero, que tal cual está presentado el proyecto, es difícil explicarlo. Esta es la primera cosa que reconozco, que tiene su complejidad poder explicar. Y la segunda, que también el tiempo electoral, si en algo afecta, es que hace que los temas que son esenciales para la sociedad se reduzcan a consignas, ¿no? Quizá esta es la dificultad que tenemos con un proyecto que es absolutamente justo. Y que tiene este antecedente también, que llegó a la Asamblea en su momento, que fue retirado, que derivó en protestas ciudadanas inclusive, hasta que finalmente volvió a la Asamblea Nacional. Sí, pero ¿cuál puede ser un parámetro de análisis? Un parámetro de análisis puede ser el del derecho comparado. ¿Qué es lo que pasa en otras latitudes? ¿Qué tiene, por ejemplo, la norma colombiana? ¿Qué pasa en Brasil? ¿Qué pasa en algunos municipios en Buenos Aires? Es decir, sí hay parámetros con los que se puede comparar. Y le aseguro que en ningún caso la norma ecuatoriana es superior a lo que plantea la ley colombiana que establece que se tendrá que pagar en función de la inversión pública realizada entre el 30 y el 50% de la diferencia entre lo que compré y lo que vendí. 30 a 50%. La ley ecuatoriana en ningún caso, nunca va a llegar a esos parámetros. Lo del 75% no existe. No hay 75% como impuesto entre lo que yo compré y lo que yo vendí. Claro. Eso no existe. ¿Por qué? Porque hay un procedimiento, y aquí está la complejidad. ¿Qué es lo que se establece? Se establece, yo compro un bien, vendo ese bien. Pero a esto, antes de pagar el impuesto, yo tengo que establecer algunos cálculos. Primero, una franja exenta, que en este momento es de más de 8.700. Luego, yo calculo como si el valor de la casa habría estado en el banco, ganando intereses por el número de años que ha tenido el bien, y es un interés compuesto, ¿no? De tal manera que si es ahora 50.000, entonces yo gano 3.500 de interés, pero el próximo año ya no va a ser 3.500 porque voy a ganar sobre 53.500, y así se va también estableciendo cada vez un mayor
interés por el monto que tengo, que se considera. Este es el segundo tema. Tercero, se reconoce todas las mejoras que yo realicé en mi bien. Yo quizá creo que ahí habría que ser más específico para no solo reconocer las mejoras, sino también cuando se concluye la casa, cuando se compra en obra gris. Creo que ese es otro de los temas que habría que, por ejemplo, incluir. Me parece que un elemento que también considera el proyecto es calcular todos los impuestos que yo he pagado, ¿sí? Y luego de lo que resta, una parte nuevamente se le reconoce al propietario y si es que hay un remanente, se paga al municipio. Y cuando uno mira esto, va a ver que el porcentaje de lo que compré a lo que vendí va a estar bordeando, en unos casos va a ser 0, en otros 5, 10, 15, 17, 18%. Totalmente menor a lo que está establecido en otro tipo de legislaciones. Puede ser que resulte una presentación compleja, pero le vuelvo a decir, si es que nosotros tomamos como parámetro lo que pasa en el derecho internacional, en el derecho comparado, vamos a encontrar que lo que aquí se está planteando es menor. Por eso digo, este proyecto de ley no afecta a los sectores populares, a los sectores medios, a los sectores que tienen vivienda para habitar en ella, sino a los especuladores, a quienes han hecho grandes negocios con las inversiones públicas que fueron las que permitieron el incremento del plusvalor. Sobre el tema del 75%, asambleísta, que como usted ha manifestado, no es que se aplica tal cual, como suena. No se aplica entre lo que uno compra a lo que uno vende. Eso no es así, sino luego de todo este proceso. Al respecto de aquello, asambleísta, se había planteado la posibilidad de que este porcentaje pueda aplicarse de manera o de forma gradual. ¿Cómo mira usted esta alternativa? Mire, todo está sujeto a discusión, pero le vuelvo a decir que me parece que la dificultad que se ha tenido es en haber posicionado la idea del 75%. Entonces las personas dicen, si yo compré en 50 y vendí en 80, me van a cobrar un impuesto del 75%, y eso no es así, ¿sí? Máximo, le vuelvo a decir, en los casos que corresponda pagar, cuando se vende en un año, en 2 años, ¿sí? Quizá ahí hay un porcentaje del 15, 16%. Pero aquí vale una reflexión también, porque en el tema de los ejemplos se puede poner a veces las cosas que no suceden en la realidad. Mire, qué bien, si no pasó algo extraordinario, en 1 o 2 años duplica su valor. Esto, yo quisiera que alguien me pueda presentar casos reales en que un bien en 1 o 2 años duplicó su valor. Eso no existe en la realidad. Y la mayor parte de ecuatorianos y ecuatorianas que compramos un bien, lo hacemos para habitar, lo hacemos para vivir, ¿sí? Y además, esto solo se va a aplicar a la segunda venta del bien. ¿Por qué? Porque con la primera ya se van también a actualizar los catastros. Entonces vamos a tener un valor más real. Pero inclusive la primera venta será considerada a partir de la vigencia de la ley. Por supuesto, claro, por supuesto. Porque sobre eso también existían dudas. Sí, creo que estos son los temas que hay que ir clarificando, ¿no? Señalar que toda esta campaña que existe es una campaña que vuelve a los viejos argumentos de los sectores de la oposición, colocar el miedo, sin poner en el tapete de discusión el problema central, que es la especulación y cómo ciertos sectores han privatizado los beneficios. Creo que ese es el problema, el principal tema que hay que discutir. Luego, estos otros elementos habrá que ir mirando qué pasa en el transcurso de la discusión. Le digo, mientras más tiempo tenga uno un bien, va a ser absolutamente menor, o sea, es proporcional, digamos. Mientras más tiempo tengo el bien, pago menos o no pago. Incluso en muchos casos, menor a lo que ahora tendría que pagar. Yo le quiero poner mi propio ejemplo. Yo compré mi vivienda en obra gris, por eso creo que es uno de los temas que hay que reconocer en la ley, en $50,000. Han pasado 6 años, yo le habré realizado mejoras a mi bien también, como yo terminé por $25,000 más o menos, ¿sí? En este momento yo tendría que pagar 0 y el bien me podría vender en unos $120,000 y tendría que pagar 0. ¿Por qué? Porque he vivido 6 años, porque es una casa para habitación, no está destinada para la especulación. Correcto. Entonces yo le digo a las personas, no entren en esta campaña del miedo, no entren en este discurso que favorece a los especuladores, que favorece a quienes hacen de la especulación un negocio e impiden que la gente tenga vivienda e impiden también que sectores de las ciudades tengan agua potable y alcantarillado.
Correcto, asambleísta Hernández. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Siempre es un gusto. El asambleísta Virgilio Hernández, asambleísta por Pichincha, por el movimiento Alianza País, a propósito de este debate que se genera al interior de la Asamblea Nacional en torno al proyecto de ley para evitar la especulación sobre el valor de las tierras, iniciativa del Ejecutivo con el carácter de urgente en materia económica. Es tiempo de una pausa, amigos. Al volver, más noticias. No se vayan.